Las luces del estudio brillaban, el zumbido de la audiencia llenaba el aire, pero había algo diferente en la atmósfera esa noche. Caroline Leavitt, una estrella en ascenso en los círculos políticos, se sentó con confianza en el escenario de American Spotlight, lista para su momento. Había preparado esta aparición meticulosamente, sabiendo exactamente cómo encantar a las cámaras, cómo cautivar a la audiencia y cómo mantener la conversación fluyendo a su favor. La audiencia, una mezcla de entusiastas políticos y curiosos espectadores, ya estaba llena de emoción, esperando las ideas y opiniones de la estrella conservadora en ascenso. El presentador ya había dado un resumen rápido de los temas que cubrirían, y Caroline esperaba las preguntas habituales, preguntas que sabía cómo responder con facilidad. El set, como siempre, estaba impecable. La mesa pulida brillaba bajo las suaves luces del estudio. El presentador, un veterano experimentado, se sentó junto a Caroline, listo para guiar la conversación. Jasmine Crackit, su contraparte para esa noche, se sentó al otro lado, tranquila y serena, con una expresión inexpresiva. No había dicho mucho desde que comenzó el show, manteniendo su distancia de la conversación. Parecía que no estaba allí para hacer olas. Simplemente estaba allí, observando y esperando. Pero a Caroline no le importaba. Ella estaba allí para dominar el escenario, para guiar la narrativa en su dirección, y hasta ahora, todo iba según lo planeado. Mientras Caroline hablaba, su voz resonaba con confianza. Hizo declaraciones audaces sobre las crecientes divisiones dentro de la sociedad y sus creencias sobre la corrección política. La audiencia lo devoraba, aplaudiendo después de cada comentario, asintiendo con acuerdo, afirmando sus puntos. Cada palabra parecía deliberada, cada pausa cronometrada para un impacto máximo. Ella tenía el control, y lo sabía. Las cámaras, perfectamente alineadas, capturaban cada destello de su expresión, cada sutil cambio en su lenguaje corporal. El presentador, sin perder el ritmo, reflejaba sus sentimientos, validando sus puntos. Pero cuando la discusión giró hacia el papel de los medios en la política, Caroline dejó caer su guardia un poco. Hizo un comentario, uno que era sutil, casi casual, pero cargado de significado. A veces, las personas son invitadas a estos shows no porque tengan algo importante que decir, sino porque encajan con la imagen que los medios quieren presentar. No era la primera vez que Caroline hacía un comentario como ese. Lo había hecho antes en entrevistas, siempre con cuidado de disfrazarlo como una broma, un comentario ligero. Pero esta vez, algo cambió. El aire en la sala, que antes era ligero y lleno de risas, se volvió más pesado. Por primera vez en la entrevista, Jasmine, que se había mantenido en silencio hasta ahora, dejó el bolígrafo y miró a Caroline. Fue un pequeño gesto, pero uno que no pasó desapercibido. Caroline, confiada de que su comentario había quedado como una broma, se rió. Pero esta vez, la risa no resonó en el estudio. La sala cayó en silencio, una sutil tensión se fue colando. Nadie estaba enojado, al menos no abiertamente, pero algo había cambiado. La reacción de la audiencia fue diferente, más contenida. Caroline miró a Jasmine, buscando una respuesta, pero Jasmine permaneció en silencio, sus ojos fijos en algún punto fuera de pantalla, distantes y desenfocados. Caroline pudo sentir el cambio, la sutil tensión, pero no entendía completamente lo que había sucedido. El presentador, percibiendo el cambio, dudó. El guión ya no se sentía tan ajustado. La conversación había tomado un giro que nadie había esperado. Caroline, tratando de recuperar el control, se rió de nuevo, pero esta vez su sonrisa no llegó a sus ojos. Había lanzado un comentario que pensó que era inofensivo, pero el aire en la sala se había espesado. Era como si todos, por un segundo, se dieran cuenta de que algo había quedado sin decir. La cámara hizo un leve zoom, capturando el sutil cambio en la expresión de Caroline. Ya no tenía el control de la sala como lo había tenido momentos antes. Ahora había un peso silencioso en el aire, una incomodidad que no podía ser ignorada. Jasmine, sentada tan tranquila como siempre, parecía casi intocable. Su silencio no era defensivo, era deliberado, calculado. No estaba jugando según las reglas que Caroline había establecido. Y por primera vez, Caroline no estaba segura de cómo reaccionar. A medida que la conversación continuaba, Caroline intentó pasar por encima del momento, pero estaba claro que la energía en la sala había cambiado. El sutil cambio de poder era palpable, y Jasmine, con su tranquila fuerza,
No iba a permitir que Caroline guiara la conversación de vuelta a territorio familiar. Y luego, sin previo aviso, Yasmín rompió su silencio. «Mi padre está sentado en esta sala hoy», dijo, su voz firme pero cargada con el peso de años de historia no dicha. El estudio se detuvo. Las cámaras cortaron hacia la tercera fila. Allí, sentado inmóvil, estaba un hombre, una figura mayor, con las manos calmadamente dobladas en su regazo, su mirada firme. La sonrisa de Caroline vaciló por un segundo, pero rápidamente se recuperó, sin saber qué hacer con esta repentina revelación. El silencio en la sala se profundizó, se espesó. En ese instante, todo cambió. La atmósfera pasó de una de certeza a una de incertidumbre. La sonrisa confiada de Caroline ya no estaba, reemplazada por una sutil incomodidad que no podía sacudirse. Miró hacia la mesa, tratando de estabilizarse, pero el silencio en la sala era ensordecedor. Yasmín había hablado, pero no fueron solo sus palabras las que llevaban peso, era la mera presencia de su padre en la sala. El hombre sentado tranquilamente en la tercera fila, que no había hecho ningún sonido, había cambiado toda la conversación. Por primera vez, Caroline se dio cuenta de que su narrativa cuidadosamente construida se estaba desmoronando, pero no estaba segura de cómo recuperar el control. Caroline se inclinó hacia adelante, intentando mantener su compostura, pero no pudo evitar mirar de nuevo a Yasmín, que seguía mirando a su padre, sus ojos fijos en una mirada que parecía tanto íntima como distante. Caroline aclaró su garganta, intentando dejar atrás el momento, pero no lo logró. El aire se había espesado, y la audiencia, que antes estaba tan ansiosa por aplaudirla, ahora parecía más contemplativa. El aplauso habitual después de sus comentarios no llegó. En su lugar, había un pesado silencio que parecía envolver la sala. El presentador, percibiendo el cambio, tropezó con la siguiente pregunta, tratando de poner las cosas de nuevo en marcha. Pero estaba claro que el flujo de la conversación había cambiado. Caroline había tenido el control hasta ahora, pero ese control se le escapaba entre los dedos. Pasó de dominar el escenario a sentirse como una extraña en su propia narrativa. Por primera vez, ella no era la estrella del show, Yasmín lo era. El padre de Yasmín permaneció inmóvil, pero su presencia era imponente. Su silencio era una fuerza poderosa que hizo que todos se detuvieran y reconsideraran las palabras que acababan de escuchar. Caroline podía sentir el peso de su mirada, aunque aún no la había reconocido completamente. Era como si la sala se hubiera convertido en un escenario para una conversación mucho más profunda, una que tenía poco que ver con el tema en cuestión, pero más con algo no dicho que ahora había salido a la luz. Caroline intentó hablar nuevamente, esta vez eligiendo sus palabras con más cuidado. No estaba tratando de ofender a nadie, dijo, su voz temblando levemente. Solo era una broma. Un comentario ligero. Forzó una sonrisa, pero las palabras se sintieron vacías. Los ojos de Yasmín volvieron a mirarla, no con enojo, sino con una tranquila determinación. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. El silencio de Yasmín fue su respuesta, y habló más fuerte que cualquier palabra que Caroline pudiera ofrecer. Caroline se dio cuenta entonces de que la historia había cambiado. Esto ya no se trataba de política o relaciones públicas. Se trataba de algo mucho más personal, mucho más profundo. Se trataba de la historia, la identidad, y la forma en que hablamos de los demás sin comprender realmente sus experiencias. Finalmente, Yasmín rompió el silencio, pero no fue de la manera que nadie esperaba. Esto no se trata de política, dijo, su voz firme. Se trata de respeto. Se trata de reconocer que las palabras que decimos tienen peso, y a veces, llevan consigo el dolor de generaciones. Se giró hacia la audiencia, su mirada suave pero firme. Mi padre está sentado en esta sala hoy, y para él, esto no es una broma. Es una herida que nunca se curó completamente. Caroline sintió el dolor de esas palabras, pero no pudo hablar. Había intentado hacer un punto, ser ingeniosa, pero ahora entendía, o al menos empezaba a entender, la profundidad del silencio en la sala. No se trataba de haber ofendido a una sola persona, se trataba de que ella no había visto el panorama completo. Y ahora, frente a la calma y la fuerza inquebrantable de Yasmín, las palabras de Caroline se sentían débiles, casi insignificantes. Mientras Yasmín hablaba, la mirada de Caroline volvió a fijarse en el hombre en la tercera fila. Sus ojos, aún fijos en ella, mantenían una fuerza tranquila que Caroline no podía ignorar. Ella había estado tan enfocada en su propia narrativa, su propia historia,
que no había visto la historia de los que la rodeaban, de aquellos que vivieron las mismas cosas de las que ella ahora bromeaba. En ese momento, Caroline se dio cuenta de que a veces el silencio es más poderoso que las palabras. Y que a veces, no se trata de ganar el argumento, sino de reconocer las verdades no dichas que yacen bajo la superficie. La tensión en la sala perduró mucho después de que Yasmín terminara de hablar. Caroline, que antes era la estrella de la conversación, ahora se encontraba a la deriva en un mar de silencios incómodos. El presentador, tratando de retomar el control, tropezó con sus palabras, pero estaba claro, la dirección del programa había cambiado. Nadie prestaba atención al presentador ya. Las cámaras, los micrófonos, las luces, todo se volvieron irrelevantes. Lo que importaba ahora era la verdad no dicha que colgaba en el aire. Caroline había hecho su punto, pero la presencia de Yasmín, sus palabras calmadas pero poderosas, le habían arrebatado la narrativa. Y mientras el padre de Yasmín permanecía en silencio en la tercera fila, su quietud se convirtió en lo más ruidoso de la sala. Caroline finalmente rompió el silencio, pero no fue el comentario confiado que había planeado. En su lugar, asintió levemente, reconociendo que algo había cambiado en el aire, algo que no podía ignorar. La audiencia también lo había sentido. No hubo aplausos, ni vítores, solo una quieta contemplación. La historia de Yasmín ya no se trataba solo de política. Se había convertido en una reflexión más profunda sobre el respeto, la identidad y el poder del silencio. Cuando el show terminó, todos en esa sala entendieron, esto no era solo un talk show. Fue un momento que los haría pensar de manera diferente. Y todo comenzó con un hombre, una mujer, y el silencio entre ellos.